Hola, hola, llevamos muy buen tiempo sin grabar, habíamos parado por diferentes cambios que habíamos tenido en nuestros trabajos, en nuestro lugar de residencia. Mi esposa y yo hemos tenido como algunos cambios, pero siempre estaba como el deseo de retomar estos videos y continuar esta reflexión en torno al Evangelio de Mateo. Posiblemente el día de mañana también reflexionemos en otros, pero por ahora comenzamos con estos de Mateo. Y habíamos quedado en la introducción ya, en retomar con la introducción del Sermón del Monte. Tal vez uno de los mensajes más conocidos de los 4 evangelios es el Sermón del Monte, que lo repite Mateo, Marcos, Lucas. Y déjeme darle lectura a estos primeros 3 versículos del capítulo 5 de Mateo. Voy a leerlo en la Reina Valera. Viendo la multitud, hasta hablando de Jesús, dice: subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Voy a leer como la de Dios habla hoy rápidamente, que es la versión que hemos también usado para otros videos. Dice: al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues bien, estamos entonces acá entrando a como decía ahora, el sermón tal vez más conocido de toda la Biblia, que es ese Sermón del Monte, y introduce con las bienaventuranzas que para algunos vienen a ser como las características de los seguidores de Jesús, de las personas que quieren seguir a Jesús en esa época y hoy. Deben tener este tipo de cualidades de las cuales vamos a estar hablando. Pero antes de entrar a las bienaventuranzas, nos dice el pasaje que al ver las multitudes subió al monte y empezó a hablar a sus discípulos. Entonces hay algo ahí como para preguntarnos, es si era una multitud. Siempre nos han pintado el pasaje, se nos ha pintado el pasaje de que era una multitud, y no lo entro a cuestionar. Sin embargo, hay duda, no es 100% seguro de que haya sido una multitud total, porque habla de los discípulos. Y cuando el Nuevo Testamento habla de discípulos, normalmente está haciendo referencia, sobre todo en este momento del ministerio de Jesús, estaba haciendo referencia a sus más cercanos, no necesariamente los 12, sino un grupo un poco más grande. Entonces no se sabe si eran miles de personas o si era un grupo más o menos de unas 100, 200 personas, que eran como los más comprometidos hasta ese momento del ministerio. Algunos dicen que como estaba empezando, posiblemente no habían ese nivel de compromiso en algunos, y que era una multitud de pronto no tan grande por ese mismo detalle de que estaba como empezando. Y dice el pasaje: abriendo su boca. Esa era una frase que se usaba para hablar de los rabís. Cuando iban a dar una enseñanza muy especial, entonces dice que abriendo su boca, daban esa declaración como diciendo que lo que iba a decir Jesús era bien importante. Algunos dicen que incluso esas bienaventuranzas es como una especie de comparación con las leyes dadas en el monte Sinaí, pero es algo más metafórico realmente. La primera bienaventuranza entonces es: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. En griego hay 3 términos para hacer referencia a los pobres, y el término usado en esta porción está haciendo referencia a una pobreza extrema, está haciendo referencia a la pobreza a nivel de la mendicidad, según el griego original. Y llama la atención por qué usar por qué no usa los otros 2 términos que no eran una pobreza tan extrema. ¿Por qué usa el término de mayor pobreza? La pregunta ahí es: ¿será que para entonces ser parte del reino de Dios hay que llegar a ese punto? Ahora, obviamente se entiende que aquí no estamos hablando en términos literales, sino en términos simbólicos. Se está hablando de una pobreza espiritual. De ahí que otras versiones ya agregan eso para evitar que la gente lo tome literal, ¿sí? Y durante algunas épocas de nuestra historia cristiana se ha tomado literal muchas porciones de la Escritura, lo cual ha sido un error sin entender el espíritu de lo que se quiere decir en el texto. Y en este caso es una pobreza, eso es una actitud de reconocimiento de nuestra incapacidad. El pobre como tal tiene que reconocer que no tiene los recursos, no tiene las condiciones para ciertas cosas, y de allí que extiende su mano, sobre todo al mendigo, extiende su mano para pedir ayuda, para recibir ayuda, alimento o algo, gracia, misericordia de otra persona.
parece que la comparación que quiere hacer Jesús es que para entrar en el reino de los cielos, para disfrutar de pertenecer a este nuevo reino, a este nuevo estilo de vida, el condicionante, la entrada, está en reconocer que esa posibilidad no está en nosotros. No es por nuestra autosuficiencia, no es por nuestro poder, no es por lo bella gente que seamos, lo buenas personas que seamos, no, sino por el contrario, por reconocer que somos insuficientes, que somos imperfectos, que somos ilimitados. De ahí que me atrevo a creer que definitivamente el mayor enemigo de Dios, más que el mal, más que el diablo, más que ciertas figuras que nos presenta la Biblia y que las hemos tomado literal, es realmente el ego, porque es el ego lo opuesto a esto, lo opuesto a... Jesús empieza su mensaje diciendo algo que iba en contra con el poder, por ejemplo, de Roma y con la autosuficiencia de nuestro mundo posmoderno. De ahí que entonces cada vez que medito en la palabra entiendo que el mayor enemigo de Dios no son esos entes externos, sino algo que está en nuestro interior y que nos lleva a desconocer que Él es Dios. Lo mismo del huerto del paraíso, pasó lo mismo, era desconocer que había un ser supremo y tener el deseo de poseerlo todo, de tener todo, de no reconocer mis límites. Y por eso Jesús empieza con eso y parece ser como la condicionante. Me surgen dudas de si todo el tiempo entonces Dios va a esperar que esta actitud sea algo para sus seguidores de principio a fin de su seguimiento, o es algo para entrar y luego eso va cambiando. ¿Quiere decir que luego son autosuficientes? No, pero posiblemente se entiendan las bienaventuranzas, y lo vamos a ver más adelante, es que sea un proceso también de etapas. Pero para poder entrar en esta primera etapa necesitamos seguir el ejemplo de los mendigos, ¿sí? De esa pobreza extrema donde se conoce que por nosotros mismos no tenemos nada para sostenernos, de que solamente su gracia y su misericordia nos puede sostener. Me pregunto también, me lleva a pensar este texto en las personas que intentan acercarse a Jesús, que entran en ciertos sistemas espirituales teniendo el deseo auténtico de conocer a Jesús, pero realmente pareciera su actitud que le están haciendo un favor a Dios, que Dios necesita de ellos, porque aún la suficiencia y aún su poder propio y su imagen de sí mismo por encima de los demás no se va. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿realmente hay algo genuino ahí? Y según esto me parece que podríamos poner en duda el seguimiento de Jesús, de una persona que no ha sido capaz de romper su ego, que no ha sido capaz de romper su autosuficiencia. Y creo que ese es como a donde quisiera como revisar. Y dice, y de estos heredarán el reino. Y la herencia habla de algo que viene, ¿sí? Y algo que se disfruta en algunos casos más allá, pero en otros casos también acá. Y la tensión del evangelio vuelve el aquí, ahora y el más allá. Es una tensión que se ve a lo largo del evangelio. Bueno, no sé qué te deja, qué reflexiones te deja este versículo, sobre todo este bienaventurado los pobres. ¿Qué lecciones te deja? Y por favor, déjame en la parte de abajo tus comentarios. La idea es que enriquezca, que eso sea una especie de conversación. Yo pongo algunas bases y tú puedas seguir aportando. Pero, por ejemplo, mi síntesis de la reflexión es que el primer paso para llegar a Dios es ser consciente de nuestra incapacidad para llegar a Dios. Traté de hacer como una especie de paradoja ahí. El primer paso para llegar a Dios es ser conscientes de nuestra incapacidad para llegar a Dios. Y otra que quise como escribir así como síntesis: el Sermón del Monte es un código de ética basado en la gracia y no en las leyes. Aquí no se trata de lo que pueda hacer. El pobre no puede, reconoce que no puede. Y de ahí hacia atrás, la espiritualidad judía se había basado en el poder, en cumplir unas leyes, en poder hacer. Aquí no, Jesús, su nuevo reino empieza con gracia. Es algo de que empieza reconociendo que no se puede, que es algo que heredamos. Por eso la palabra herencia, que recibimos, porque nosotros no lo producimos, ¿saben? Nosotros no somos quienes para hacernos dignos de entrar en ese reino que solamente recibimos por gracia. Bien, eso era lo que quería compartir con ustedes en este
video. Espero que te suscribas si no te has suscrito en nuestro canal, que me dejes tus comentarios y me regalas un dedito si te gustó el video, y vamos a tratar de mantener entonces la disciplina de cada semana, por lo menos dejarte un video. Si te gusta, entonces déjame tus comentarios y vamos a seguir como en contacto. Así que un abrazo y que tengas un feliz día. Chao, chao.